¿Sabías que tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una que imaginas con todo detalle? Cuando entendí esto, me cayó el 20 de que no se trata solo de soñar despierto. Estamos hablando de una herramienta poderosa para cambiar nuestra vida. El libro El cerebro se cura a sí mismo nos invita a descubrir cómo funciona esta capacidad increíble llamada neuroplasticidad, que básicamente significa que tu mente puede reescribirse, adaptarse y hasta sanar. Y lo mejor es que no se queda en teorías complicadas, sino que nos muestra historias reales de personas que contra todo pronóstico lograron recuperar habilidades, transformar su manera de sentir y hasta rediseñar su felicidad. A mí me hace pensar que no estamos tan atrapados en nuestros viejos hábitos o en nuestras heridas como creemos, que cada día existe la posibilidad de abrir un camino nuevo en nuestra mente. Imagínate qué podrías lograr si empezaras a entrenar a tu cerebro con la misma intención con la que entrenas tu cuerpo o tu trabajo. Tal vez la pregunta es, ¿qué historia quieres enseñarle a tu propio cerebro para que se convierta en tu nueva realidad? Capítulo 1. El hombre con medio cerebro. Quiero contarte una historia que suena a milagro y a laboratorio a la vez, pero que, sobre todo, trata de una persona que decidió no rendirse. Se llamaba Simón, y al principio parecía que no había nada que hacer. Lo encontraron en medio de la calle, después de un accidente. Un atropello, y la vida misma que se le había ido encima. Cuando llegó al hospital, los médicos le dieron la peor noticia en términos clínicos. Tenía destruida la mitad derecha del cerebro. Su estado era crítico, le dieron un 3 en la escala de coma de Glasgow, el puntaje más bajo que existe. No era solo que estuviera inconsciente. Cuando empezó a despertar, el mundo estaba en pedazos dentro de su cabeza. No podía leer ni escribir. Lo que antes eran pensamientos claros y cotidianos, ahora se sentía como un laberinto sin salida. Le hicieron pruebas y el resultado fue devastador en números. En una escala de inteligencia, marcó 50. La gente a su alrededor hablaba en tonos suaves, como si las palabras más fuertes pudieran romper algo más. Simón, tus pruebas muestran un deterioro cognitivo profundo, le dijo un médico una tarde, con la mezcla de pena y honestidad que solo ciertos profesionales manejan. Y en medio de esa habitación, con su voz aún apagada, Simón dijo algo que me sigue a mí. Tengo que intentarlo. Sé que todavía estoy ahí. Esa frase fue la chispa más humana de toda la historia. No era una línea épica, era una decisión pequeña y obstinada. Y esas decisiones pequeñas son las que con el tiempo cambian ciudades enteras dentro del cerebro. Al principio, la rehabilitación parecía una tortura de paciencia. Sesiones de terapia cognitiva 3 veces a la semana, ejercicios que parecían ridículos por lo sencillos. La pedían que nombrara objetos, que leyera una palabra, que escribiera una letra, una y otra vez. A veces su progreso era casi imperceptible. Otras veces retrocedía, y todos se preguntaban si valía el esfuerzo. Pero lo que ocurrió con Simón no fue magia instantánea. Fue una labor enorme, una reconstrucción paciente y dirigida. La terapia no fue pasiva. No se trató de esperar a que el tiempo arreglara las conexiones rotas. Fue más bien como obligar a una calle cerrada a aceptar tráfico por otra ruta. Forzaron su cerebro a buscar caminos alternos. Con paciencia, los terapeutas y Simón empezaron a construir atajos donde había escombros. Al principio, funcionaban pasos minúsculos. Un trazo letra, una sílaba leída, una sonrisa cuando entendía una frase. Esos pequeños triunfos eran el equivalente de colocar un ladrillo más en una pared que había colapsado. Déjame decirlo claro, la idea central aquí es que el cerebro no es una máquina con piezas separadas que si se rompen, ya no sirven. No es una fábrica inmóvil. Es una red viva. Una ciudad de conexiones, calles y plazas, donde algunas rutas pueden cerrarse y otras pueden hacerse transitables. En el caso de Simón, la mitad derecha había dejado de funcionar como antes, pero la otra mitad, con tiempo y entrenamiento, aprendió a hacerse cargo de tareas que no eran su fuerte originalmente. Eso que suena extraño, que una parte del cerebro haga el trabajo de otra, era la gran sospecha de los médicos de décadas pasadas, y ahora es parte del conocimiento que explica por qué Simón podía volver a leer, a escribir, a pensar con nitidez. Durante meses, las sesiones fueron duras. No te imagines solo ejercicios en papel. Había rutinas que exigían que su mente se concentrara hasta doler, actividades que sacaban a relucir la frustración humana en su forma más honesta. Y ahí,
entre la frustración y el intento, ocurre algo precioso. El cerebro empieza a reorganizarse. No porque lo desee, sino porque la práctica intensiva obliga a que nuevas sinapsis se fortalezcan, a que circuitos alternativos se vuelvan útiles. Simón repetía, fallaba, intentaba de nuevo, y esas repeticiones dejaron una huella física en su cerebro. La terapia era específica, y esa especificidad fue clave. No era cualquier cosa, sino ejercicios diseñados para forzar la activación de procesos olvidados. Era una especie de entrenamiento dirigido, donde cada sesión era un mapa que enseñaba al cerebro por dónde podría regresar la función perdida. Con el tiempo, lo inesperado pero posible empezó a aparecer. Primero una palabra reconocida, luego dos, luego frases torpes y al final lecturas más fluidas. Los médicos, que antes habían sido cautelosos, empezaron a mostrar asombro profesional. Simón, que había aprendido a escuchar su propia voz desde otra perspectiva, volvió a decir cosas que antes parecían triviales. Recuerdo esto. Puedo escribir mi nombre. Es importante que escuches esto con calma. No fue una recuperación lineal ni instantánea. Tuvimos que aceptar retrocesos, remiendos, días en que la cama parecía más atractiva que cualquier desafío. Pero la acumulación de esfuerzos hizo lo que pocas cosas hacen. Transformó la posibilidad en realidad. Y aquí viene la parte que a muchos les resulta casi inverosímil. Años después, con terapia continua y trabajo sostenido, Simón no solo recuperó funciones básicas, su capacidad intelectual no se quedó en la resta. Marcó, en una evaluación posterior, un 151 en una escala de inteligencia. Sí, escuchaste bien, 151. De 50 a 151. Más aún, lo que hizo después fue tan humano como los primeros pasos. Escribió un libro sobre su experiencia y se convirtió en un autor que llegó a muchos. No es que la vida de Simón se volviera perfecta, las heridas emocionales y los recuerdos del accidente siguieron allí. Pero su cerebro demostró una flexibilidad que reescribió la narrativa más profunda. No estamos terminados cuando se rompe algo, podemos rehacernos. Quiero que pongas esto en perspectiva, como si lo contaras a un amigo. Imagina que una parte de tu casa se incendia y en lugar de resignarte a una habitación menos, reconstruyes y además, conviertes otro espacio en una habitación nueva que nunca existió. Eso fue lo que hizo el cerebro de Simón. No reparó lo mismo, sino que creó nuevas rutas que cumplieron la función perdida. Es por eso que esta historia es el mayor argumento contra la idea de un cerebro rígido y cerrado. Cuando alguien te dice, eso ya no tiene arreglo, recuerda a Simón. Y no confundas todo esto con una promesa universal de resultados espectaculares para todos, cada caso es distinto. Lo que sí nos enseña es que el potencial de reorganización existe y que el trabajo sostenido lo activa. Ahora, quiero hablarte directo. ¿Qué puedes sacar tú de esta historia, sin necesidad de haber sufrido un trauma así? Primero, la idea de que el cambio real no es pasivo. Si algo en tu vida mental está limitado, una capacidad que quieres recuperar, un miedo que quieres reducir, no basta con desearlo. Hace falta práctica dirigida, repetición con intención. Segundo, que las pequeñas decisiones cotidianas importan. Elegir practicar una cosa difícil, insistir aunque cueste, buscar ayuda experta cuando la necesitas. Tercero, que las historias de recuperación nos devuelven la humildad y la esperanza. La neuroplasticidad no es una garantía, pero sí una posibilidad científica que pide nuestra participación. Y termino con esto, porque quiero dejarte con una sensación más que con una receta. Ver a alguien como Simón luchar y transformar su vida es ver cómo la voluntad humana se alía con la biología para crear algo sorprendente. ¿Hay dolor? Sí. Hay límite, también, pero hay una verdad clara. El cerebro puede redibujar sus mapas cuando alguien lo entrena con intención y paciencia. Así que te pregunto, con la sinceridad con la que te cuento una historia de madrugada, ¿qué camino estarías dispuesto a recorrer si supieras que tu cerebro, con trabajo, podría abrir una nueva ruta para ti? Capítulo 2. El mito del cerebro inmutable. Quiero comenzar así. Si pensabas que el cerebro se vuelve rígido con la edad, vas a tener que replantearlo. Lo que creíamos por mucho tiempo, esa idea de que después de cierta edad ya no hay cambios reales, resulta ser un mito. La ciencia moderna nos muestra que el cerebro sigue siendo adaptable, incluso en personas mayores. Sí, incluso en la octava década de vida se han medido cambios plásticos reales.
Y eso cambia la forma en que pensamos sobre aprender, sobre recuperarnos y sobre cuánto podemos transformar nuestra propia mente. Pero antes de que te emociones demasiado, dejemos algo claro. Plasticidad no significa que todo sea fácil ni que cualquier cosa funcione. No es una garantía mágica donde compensarlo ya cambia todo. La plasticidad es un proceso físico y como todo proceso físico, requiere condiciones, estímulo correcto, repetición y tiempo. La buena noticia es que la biología responda. La mala noticia es que no responde a cualquier cosa, sino lo que la activa de manera específica. También es importante corregir otra idea popular. Más conexiones no siempre es mejor. En el cerebro hay también un proceso valioso y necesario que podríamos llamar poda. Si dejas conexiones sin uso, no solo no ayudan, sino que pueden entorpecer la eficiencia. Esa poda, o lo que algunos investigadores llaman neuroplasticidad hacia abajo, es una forma de optimizar la red. Elimina lo que no sirve para que lo importante sea más accesible. Piensa en ello no como pérdida, sino como claridad. Menos ruido para que el mensaje llegue más fuerte. Algo que te puede sorprender es que los adultos no solo remodelan conexiones, sino que también pueden formar nuevas neuronas en regiones específicas. Hay actividades que favorecen este proceso. No es un rumor, es evidencia creciente. Por ejemplo, el ejercicio de fuerza, ese tipo que muchos asocian con levantar pesas, genera una cascada química en el cuerpo que ayuda al cerebro a crear factores que promueven la supervivencia y el nacimiento de nuevas neuronas. Un nombre que aparece seguido en estos estudios es BDNF, una proteína que hace al cerebro más capaz de cambiar. No tienes que memorizar la sigla, pero sí la idea. Cierto tipo de ejercicio físico puede ayudar al cerebro a renovarse. Otra cosa que debemos dejar atrás es la división tajante entre hemisferio izquierdo y derecho. La imagen del cerebro partido en dos mitades independientes es cómoda, pero no se sostiene ante los datos. Las funciones no están grabadas en compartimentos herméticos. El cerebro opera como una red integrada. Cuando una parte falla, otras pueden compensar, siempre que existan caminos alternativos y la oportunidad de activarlos. Esto es fundamental para entender por qué la recuperación después de una lesión es posible. No siempre se repara lo mismo. A veces se reorganiza la tarea entre regiones diferentes. Ahora te explico por qué todo esto importa para tu vida diaria. Si crees que ya no puedes aprender un idioma, mejorar tu memoria o recuperar cierta destreza, recuerda que la evidencia dice otra cosa. El cerebro puede aprender en cualquier etapa si recibe el tipo de práctica que necesita. No basta con intentarlo de forma distraída, hace falta repeticiones con intención, variación y reto real. La plasticidad exige atención. No responde igual a un ejercicio hecho a medias que a uno en el que realmente te concentras. También quiero que entiendas cómo se construye ese cambio a nivel microscópico. Cuando repites una tarea, las sinapsis que esa tarea usa se fortalecen. Al mismo tiempo, conexiones que no se activan tienden a debilitarse. Con el tiempo, los circuitos que más usas se vuelven más eficaces y rápidos. Eso explica por qué practicar algo específico mejora esa habilidad concreta. Y por qué la transferencia a otras habilidades no siempre ocurre si no hay solapamiento en los circuitos activados. Por eso es tan fácil caer en trampas de la moda del entrenamiento cerebral. Juegos que prometen hacerte más inteligente pueden mejorar tu rendimiento en el juego, pero no necesariamente en la vida real. El cambio verdadero ocurre cuando la práctica activa los circuitos que necesitas en situaciones reales. Si quieres memoria para sostener conversaciones, practica recordar nombres en contextos sociales, no solo ejercicios aislados frente a una pantalla. Ahora llegamos a una de mis historias favoritas que ilustra esto de manera limpia y concreta: los taxistas de Londres. Antes de que existiera el GPS, para ser taxista en Londres tenías que aprender the knowledge, un repertorio enorme de calles, rutas y atajos. Aprender eso no era algo de un fin de semana. Eran meses y años de memorizar y recorrer la ciudad repetidamente. Los científicos vieron algo claro: el hipocampo, la región asociada a la memoria espacial, de esos taxistas era más grande que el de personas que no hacían ese trabajo. Eso no es poesía, eran cambios físicos medidos en escáneres. El requisito de su trabajo moldeó su cerebro. Y la moraleja es simple: cuando una actividad es intensa, relevante y sostenida, el cerebro la hace propia.
La distancia entre aprender y no aprender no está en un techo fijo, sino en la intensidad y la relevancia del aprendizaje. Si quieres cambiar algo en tu vida mental, haz que la práctica sea relevante para tu mundo real y hazla con constancia. También quiero que entiendas la diferencia entre estabilizar y estancar. Algunas rutinas cómodas estabilizan habilidades existentes, pero no expanden capacidad. Si buscas expansión, necesitas desafío, variedad y una dosis de frustración productiva. El cerebro aprende con señales de error, necesita equivocarse para ajustar y mejorar. Así que la zona de confort no es enemiga, pero si te quedas ahí siempre, no pedirás al cerebro que se reorganice. Y hay otra pieza que vale la pena mencionar: la socialidad. Aprender en comunidad, con retroalimentación y propósito compartido, potencia el cambio. No es solo lo que haces en solitario. La interacción social añade motivación, contexto y un tipo de aprendizaje que las máquinas no replican bien. Si puedes aprender con otros, hazlo. Si puedes enseñar lo que aprendes, mejor aún. Enseñar obliga a reorganizar la información y eso consolida las redes neurales. Quiero que este punto te llegue claro. La neuroplasticidad no es un truco de autoayuda. Es un conjunto de principios biológicos que podemos aplicar. Funciona bajo reglas: estimulación adecuada, repetición, enfoque y descanso. Y descanso también es parte del proceso. Dormir ayuda a consolidar lo aprendido y a limpiar lo innecesario. Piensa por un segundo en tus prioridades. Si hay algo que quieres mejorar, sea memorizar, recuperar una habilidad o cambiar una reacción automática, pregúntate cómo puedes convertir eso en una práctica constante y con propósito. No necesitas un laboratorio ni equipos sofisticados. Muchas veces basta con diseñar pequeñas rutinas que demanden tu atención y te saquen de la repetición automática. Cierro con una idea que me gusta porque aterriza la teoría en algo humano. El cerebro se va deshaciendo y rehaciendo, sin pausa. No es una estatua, es un organismo que responde. Y si lo piensas, eso te devuelve una responsabilidad valiosa. No somos víctimas pasivas de nuestros cerebros, pero tampoco genios por default. Somos agentes con poder para entrenar, para potenciar, para podar y para crear nuevas rutas. Entonces, antes de terminar, vuelve a la historia de los taxistas. Aprendieron tanto que sus cerebros cambiaron de forma medible. Si eso ocurrió por aprender calles y rutas, imagina lo que puede ocurrir cuando estudias algo que verdaderamente te importa. La pregunta que quiero dejarte es esta, y dime la verdad en voz baja. ¿Qué aprendizaje, qué práctica o qué tarea estás dispuesto a tomar y sostener para que tu cerebro empiece a cambiar de verdad? Capítulo 3. Hype del entrenamiento cerebral versus ciencia dura. Quiero empezar con una escena que probablemente reconozcas. Una mujer en sus 50, profesional, se queda en blanco con el nombre de un cliente y por primera vez siente miedo de que su memoria la traicione. En un impulso descarga una app popular de entrenamiento cerebral y se propone hacer 20 minutos al día. Lo hace durante meses. Sube su puntuación, recibe medallas y el sistema le recuerda que su cerebro se está volviendo más joven. Pero un día vuelve a la cocina y no recuerda la lista del supermercado. Si te suena familiar, es porque es exactamente lo que muchos vivimos. La experiencia de mejorar en el ejercicio sin que eso se traduzca en la vida real. Investigadores han estudiado ese fenómeno con calma y no les gusta lo que ven. Hay evidencia consistente de que los programas comerciales de entrenamiento cognitivo producen mejoras en las tareas entrenadas, pero rara vez llevan esos beneficios a cambios reales y amplios en la memoria o la atención cotidiana. PMC. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cerebro no funciona como una única vara de progreso que subes con un juego y listo. Lo que sucede a nivel neuronal es específico. Cuando practicas una tarea concreta, las conexiones que esa tarea usa se fortalecen. Eso mejora el rendimiento en esa tarea concreta. Pero las habilidades prácticas de la vida mezclan redes neurales distintas y contextos cambiantes. Por eso, mejorar en un ejercicio aislado no garantiza transferencia a problemas reales. Los científicos han propuesto varias explicaciones razonables: que los ejercicios no activan los mismos circuitos que las situaciones cotidianas, que la motivación y el contexto son distintos, y que la medición del éxito en las apps no captura lo que realmente importa. nefdi.org. Hablemos de una terapia muy publicitada, la neurofeedback. La idea suena atractiva. Miras tu actividad cerebral en tiempo real y aprendes a cambiarla como si ajustaras un ecualizador interno. Suena elegante y científico,
y en algunos estudios iniciales hay resultados prometedores. Pero cuando los experimentos son controlados adecuadamente, con grupos que reciben una retroalimentación simulada para comparar, muchas evaluaciones muestran que la ventaja específica del neurofeedback sobre el placebo desaparece. En otras palabras, a veces el beneficio que la gente reporta puede explicarse por efectos no específicos. La atención, la esperanza, la relación con el terapeuta o simplemente el efecto de participar en una intervención. MET Direct. No te estoy diciendo esto para desanimarte. Te lo digo porque hay una diferencia enorme entre vender una promesa y demostrar un mecanismo fiable. Hay intervenciones con respaldo y otras que todavía están en fase experimental. Y la forma correcta de distinguirlas es mirar estudios bien diseñados y sobre todo los ensayos que comparan con controles simulados o activos, no solo con no hacer nada. Direct. También conviene enterrar un mito muy persistente que aparece en todas las promociones de Potencia tu mente, la famosa frase de que usamos solo un 10% del cerebro. Eso no es verdad. Los escáneres nos muestran actividad por todo el órgano, incluso en reposo. Si solo usáramos una fracción, una lesión menor no tendría el impacto devastador que puede llegar a tener. La realidad neurocientífica es que usamos prácticamente todo el cerebro y que lo que cambia es cómo y cuánto se activa según la tarea. MIT McGovern Institute. Entonces, ¿por qué tantos productos siguen vendiendo promesas tan exageradas? Porque la narrativa vende. Suena bien decir desbloquea tu cerebro o recupera todo tu potencial, y la gente quiere creerlo. Pero, cuando una empresa monetiza la esperanza sin pruebas sólidas, lo que consigue es distraer a las personas de intervenciones realmente útiles, y a veces gastar tiempo y recursos en soluciones cosméticas. Eso genera frustración, desconfianza y un paisaje de productos que parecen ayudar, pero no resuelven lo que importa en el día a día. PMC. Ahora, ¿qué sí funciona? Primero, lo que la ciencia sugiere con más fuerza es que el cambio real requiere práctica significativa en contextos relevantes, tareas que se parezcan a lo que quieres mejorar. Repetición con dificultad gradual, feedback real y un propósito claro. Eso significa practicar la memoria en situaciones sociales si quieres recordar nombres o entrenar la atención en entornos con distracciones reales si buscas foco en tu trabajo. La especificidad importa, el cerebro adapta las rutas que usa, y para remodelar rutas útiles necesitas activar esas rutas de verdad. PMC. Segundo, hay componentes comprobados que potencian la capacidad de cambio cerebral y que muchas apps ignoran. El ejercicio físico, el sueño, la nutrición y el aprendizaje social. El movimiento corporal, especialmente el entrenamiento que desafía al sistema, libera factores bioquímicos que hacen al cerebro más receptivo al cambio. Dormir consolida lo aprendido. Estar con otros y recibir retroalimentación nos obliga a consolidar y reorganizar la información. Ninguna app por sí sola reemplaza un estilo de vida que apoye la neuroplasticidad. PMC. Quiero que esto te llegue con claridad. No digo que todas las apps sean estafas, ni que la neurociencia esté en contra de toda tecnología educativa. Hay herramientas útiles cuando están bien diseñadas, integradas a contextos reales y respaldadas por evidencia que demuestre transferencia. Pero mayor parte del marketing se enfoca en promesas rápidas, no en el trabajo duro y sostenido que realmente produce cambios duraderos. PMC. Ahora volvamos a la mujer de la historia por un momento. Ella no necesitaba certificados digitales ni una sucesión de medallas virtuales. Necesitaba prácticas que se parecieran a su vida. Recordar nombres en reuniones reales, repetir anécdotas concluyentes, hacer ejercicios de memoria en contextos sociales, y tal vez integrar actividad física y sueño regular. Si hubiera combinado entrenamiento dirigido con cambios en su rutina y apoyo social, las probabilidades de que su memoria funcionara mejor en la vida real habrían sido mucho mayores. Eso no es romantizar, es aplicar lo que sabemos sobre cómo el cerebro aprende. nefd.org. Te doy una sugerencia práctica, sin tecnicismos. Cuando quieras mejorar algo en tu mente, pregúntate si la práctica se parece a lo que deseas lograr. Si la respuesta es no, ajusta la práctica hasta que sea relevante. Busca evidencia. ¿Hay estudios con controles reales que respalden esa intervención? Y si decides pagar por una tecnología, pregunta si hay datos con comparaciones frente a controles simulados. No es pesimismo. Es ahorrar tiempo y enfocarte en lo que realmente funciona. PMC. También quiero que tengas cuidado con la seducción del lenguaje científico.
Neuro suena sólido, pero no todo prefijo científico convierte algo en efectivo. La ciencia real se demuestra con pruebas robustas, transparencia metodológica y reproducción de resultados por distintos equipos. Si un producto promete resultados espectaculares y las pruebas son débiles o inexistentes, mantén la suspicacia. PMC. Para cerrar, no te pido que abandones la curiosidad ni que renuncies a mejorar. Al contrario, sé curioso, pero crítico. Busca prácticas con propósito, busca evidencia, y no olvides que el cambio verdadero suele ser lento, hecho de repeticiones relevantes y apoyo real. La neurociencia nos dio una lección doble. Por un lado, que el cerebro puede cambiar. Por otro, que no hay atajos mágicos. La pregunta que queda, para ti y para mí, es sencilla. ¿Estás dispuesto a invertir tiempo en prácticas que se parezcan de verdad a la vida que quieres mejorar? ¿O prefieres el consuelo de las medallas digitales? Capítulo 4. Reconfigurar alrededor del daño. Quiero que te quedes con una idea sencilla, desde el principio. A veces la forma más radical de ayudar al cerebro no es darle más libertad, sino quitarle la salida fácil. Suena contraintuitivo, lo sé, pero es exactamente lo que hace una terapia que cambió la forma de pensar sobre la recuperación motora. La terapia de movimiento inducido por restricción. Imagina a alguien que, después de un accidente o un derrame cerebral, tiene una mano que funciona bien y otra que quedó floja, torpe, medio olvidada. Lo natural, lo lógico, es usar la mano que mejor anda y así sobrevivir en el día a día. Pero eso, aunque práctico, genera un problema. El cerebro toma nota y refuerza el uso de la mano buena. La mano débil queda aún más relegada. La respuesta terapéutica entonces es una especie de empuje cariñoso pero firme. Restringir la mano que funciona para forzar a la otra a trabajar. No se trata de crueldad. Se trata de provocar la activación necesaria para que el cerebro tenga que buscar rutas alternativas y volver a conectar lo que parece perdido. En la práctica, esto se hace con constancia. La extremidad buena se limita durante la mayor parte del tiempo despierto, y la persona se guía en ejercicios repetitivos con la extremidad afectada durante horas diarias. Esa repetición no es un capricho, es el motor de la plasticidad. Cuando tu cerebro ve que una función ya no puede hacerse por la ruta habitual, empieza a reforzar otras rutas. Las sinapsis que se usan se fortalecen, las que no se vuelven menos relevantes. Con el tiempo, lo que era debilidad puede transformarse en habilidad. Quiero contarte algo que ayuda a entender la lógica profunda. Hay estudios con imágenes de resonancia que muestran cambios reales en la actividad cerebral tras estas terapias. Los escáneres revelan aumento de actividad en la corteza premotora y sensorial contralateral al lado afectado, lo que es la evidencia visual de que la recuperación no es solo aparente, sino que viene acompañada de reconfiguraciones neuronales. Esa no es poesía, es un cambio measurable que conecta la práctica con la biología. Ahora, no te voy a vender una historia de éxito sin espinas. La terapia exige esfuerzo y a veces dolor psicológico. Imponerse a usar la mano menos hábil significa frustración diaria, golpes de ego y días en los que la cama parece la mejor opción. Por eso la implementación tiene que ser sensible. Hay que equilibrar el desafío con el soporte emocional, con descansos adecuados y con metas que sean alcanzables. Sin ese ajuste humano, la técnica puede volverse una tortura inútil. Aún así, los resultados pueden ser notables. Pacientes que apenas movían dedos llegaban a agarrar una taza con la mano afectada tras semanas o meses de práctica intensa. En algunos protocolos se pedía al paciente intentar acciones centenares de veces: tomar un vaso, sostener una cuchara, girar una llave. La repetición en esos casos no era obstinación sin sentido, era la forma en que el cerebro incrementa la fuerza de rutas nuevas hasta que se vuelven automáticas. Y aquí hay otra pieza que me gusta subrayar. No todo consiste en mover músculos. La parte sensorial es igual de crucial. Si el cerebro no recibe señales sensoriales claras de una mano, la información que necesita para reorganizarse está incompleta. Por eso algunas terapias combinan estímulos táctiles, visuales y móviles, integrando sentido y acción en un loop que facilita la reconexión. La idea de forzar la activación de circuitos dormidos se extiende más allá de las manos. Hay casos sorprendentes donde el cerebro aprende a recibir información por vías inesperadas. Un ejemplo poderoso es el de personas que perdieron la función vestibular, esa que nos da equilibrio, y con dispositivos de sustitución sensorial aprendieron a caminar de nuevo sin caerse.
Un dispositivo clásico, ideado por investigadores como Paul Bach y Vita, toma señales del equilibrio y las transforma en estímulos sobre la lengua. La lengua, curiosamente, es extraordinariamente buena procesando sensaciones. Con tiempo y entrenamiento, el cerebro acepta esas señales de la lengua como si provinieran del oído interno y reconstruye una sensación útil de orientación. ¿No es impresionante? La información no llega por el canal original, pero el cerebro es capaz de reinterpretarla y usarla para mantener el equilibrio. Cheryl, una mujer que perdió su función vestibular tras una intoxicación por un medicamento, es un caso que ilustra esto con humanidad. Al principio no podía caminar sin riesgo de caer. Los terapeutas le ofrecieron un entrenamiento con la máquina que convertía la información de balance en patrones sobre la lengua. Al inicio todo era raro. El cosquilleo en la boca, la confusión, la falsa sensación de que nada tendría sentido. Pero ella persistió. Con práctica intensiva, su cerebro empezó a integrar esos estímulos, y de a poco pudo volver a sostenerse, a dar pasos sin miedo, y finalmente a bailar. Ese no es un detalle ornamental, es una muestra de que la plasticidad no tiene que limitarse a reorganizar lo mismo, sino que puede reaprender funciones usando canales distintos. Ahora quiero que pienses conmigo en las implicaciones prácticas. Si eres un paciente o un familiar, lo principal es comprender que la recuperación requiere un plan y una guía profesional. La restricción sin supervisión puede causar frustración o lesión. Lo correcto es un programa gradual, con metas claras y mediciones regulares. Y, muy importante, con cuidado por el bienestar emocional. Cuando la persona siente que su dignidad queda en juego por intentos fallidos, el proceso se hace más duro. Si eres terapeuta, el mensaje clave es diseñar ejercicios relevantes y progresivos. No sirve repetir movimientos sin significado. La práctica tiene que ser funcional, conectada a actividades reales que la persona quiera recuperar. Además, el feedback inmediato es oro. Saber si un movimiento fue correcto o no ayuda al cerebro a afinar su mapa. Si eres un curioso que quiere aplicar esta lógica a otra área de la vida, piensa en la misma regla. Si hay una habilidad que evitas porque es incómoda, jubilar la ruta fácil y forzar el uso del camino difícil puede ser la forma más rápida de aprendizaje. Pero hazlo con cuidado. Siempre combina desafío con soporte y con descansos que permitan consolidar lo aprendido. También conviene recordar que hay límites. La plasticidad tiene fronteras individuales. La edad, la extensión del daño y la salud general influyen. No todo se repara por igual, y no todas las expectativas deben ser grandiosas. Sin embargo, la lección práctica es potente. Cuando se elimina la puerta de escape, el cerebro no se rinde, busca otra puerta. Quiero que te lleves una imagen, no una promesa vacía. Imagina que dentro de tu cerebro hay barrios cerrados, calles con baches y atajos que nadie usa. La restricción no demolió barrios, simplemente obligó al tráfico a probar nuevas calles hasta que una de esas rutas se volvió buena. Eso es lo que ocurre con la terapia bien hecha. Para terminar, te pido que te preguntes algo con honestidad. Si tuvieras que recuperar una función perdida, ¿estarías dispuesto a aceptar la incomodidad del camino difícil porque sabes que es el que realmente forja el cambio? La respuesta no es simple, pero entender que la recuperación es una obra de construcción, no una reparación rápida, cambia la forma en que te acercas al proceso. Y si alguna vez dudas, recuerda a personas como Cheryl. No encontraron milagros instantáneos, encontraron trabajo sostenido, guía y la capacidad del cerebro para reaprender a vivir. Capítulo 5. Anclar la felicidad. Quiero que te imagines por un momento algo muy sencillo, la sensación de tomar una taza caliente entre las manos en una mañana fría. Si la imaginas bien, la piel se calienta, respiras un poco más despacio, hay una pausa mínima en tu día. Ahora, lo que te voy a decir suena casi mágico, pero no lo es. Tu cerebro no distingue tanto entre esa sensación vivida y una experiencia que recuerdas con detalle. Esa diferencia pequeña es la puerta por la que podemos entrar para cambiar cómo nos sentimos en general. Vivimos con una inclinación natural hacia lo negativo. Es una especie de filtro de supervivencia que nuestro sistema nervioso heredó. Esa alerta constante nos ayudó a evitar peligros cuando las amenazas eran inmediatas. Pero hoy, esa misma predisposición a enfocarnos en lo que sale mal nos deja más vulnerables al estrés y a la ansiedad. Lo importante es que esa inclinación no es una sentencia.
Hay maneras concretas de enseñarle a tu cerebro a prestar más atención a lo positivo, y hacerlo con regularidad puede cambiar tu línea base emocional. No es un truco de motivación barato, es neurociencia aplicada a la vida cotidiana. Hay una técnica práctica que encapsula esto de forma elegante, desarrollada por Rick Hanson, y si la pruebas con constancia, notarás la diferencia. La idea es simple: cuando algo positivo pasa, no lo dejes ir. Mantén la experiencia y ayúdala a quedarse. Primero, aprende a notar. Eso significa no usar el teléfono en automático o dejar pasar el momento sin entrar. Si algo te causa una chispa agradable, una mirada amable, un segundo de calma, el aroma del café, detente un instante y reconócela. Al hacerlo, estás diciendo a tu cerebro: esto vale la pena. Después, no te quedes en la superficie. Enriquece esa experiencia. Siente los detalles, la temperatura en la mano, el peso de la taza, la textura del papel, la respiración que acompaña ese instante. Quédate ahí por unos segundos más de lo habitual. Ese pequeño alargue es lo que le da tiempo a tu sistema para registrar la sensación como algo importante. No es necesario horas. Unos segundos sostenidos hacen la diferencia si los repites a menudo. Luego, imagina que quieres que eso se quede en ti. No es solo recordar, es absorber. Piensa intencionalmente que esa sensación se queda dentro, como si la guardaras en un bolsillo interno. Puedes decirte en voz baja o en tu cabeza algo como: esto se queda, o puedo usar esto después. Ese gesto de intención ayuda a consolidar la experiencia, a que deje una huella más duradera. Y si quieres ir un paso más, y de hecho esto es lo que vuelve el método especialmente potente para sanar, intenta vincular esa sensación positiva con algo que te resulta difícil. Mientras mantienes la sensación cálida y asentada, trae a la mente una preocupación antigua, un recuerdo que te tensa o la imagen de una situación que te asusta. Sostén ambas cosas a la vez: la calma y el recuerdo. Al hacer esto repetidamente, tu cerebro empieza a asociar la vieja memoria con una nueva respuesta más calmada. No borra la experiencia difícil, pero la suaviza. La memoria se vuelve menos reactiva. No hace falta que todo esto suene muy formal para que funcione. Puedes practicar sentado en un parque, antes de dormir, al lavarte las manos o en un microsegundo entre una reunión y otra. La clave no es el tiempo total, sino la calidad de atención. Unos segundos bien invertidos cuentan muchísimo. ¿Por qué funciona esto a nivel biológico? Cuando prestas atención sostenida a una experiencia, las conexiones neuronales implicadas en esa experiencia se fortalecen. Piensa en ello como un camino de tierra. Si pasas una vez, queda una huella. Si pasas 1000 veces, se convierte en una ruta clara y fácil de seguir. Al reforzar intencionalmente las experiencias positivas, creas más rutas que conducen a estados emocionales agradables. Con el tiempo, esas rutas se vuelven más accesibles por defecto. Ahora, sé honesto conmigo. Esto no elimina la tristeza ni borra el dolor de golpes grandes. No es una mágica que arregla traumas de la noche a la mañana. Lo que sí puede hacer, y hay evidencia de ello, es reducir la reactividad del cerebro a recuerdos traumáticos y disminuir la intensidad emocional que los acompaña. En lugar de una reacción automática de miedo o culpa, el cerebro puede responder con un matiz de calma que anteriormente no tenía. Es un cambio lento, acumulativo, pero real. Te doy un ejemplo concreto para que lo veas claro. Imagina que cada noche antes de dormir te quedas con un recuerdo bonito del día. Alguien que sonrió, una canción que te gustó, el sabor de una comida. Lo sostienes, lo enriqueces y lo absorbes. Al cabo de semanas, ese hábito va creando una reserva emocional que puedes usar cuando aparece la ansiedad. No se trata de negar lo malo, sino de ampliar lo bueno hasta que lo malo tiene menos fuerza para dominar la escena. También quiero que sepas cómo integrar esto en momentos de alta tensión. Cuando te sientas atrapado por un pensamiento negativo, busca algo real que puedas experimentar y sostener. Una luz cálida, la sensación de tus pies en el suelo, una respiración profunda. No necesitas ignorar la emoción que surge, simplemente ofrécele una contrapartida positiva que puedas anclar en ese mismo instante. Con práctica, esa contrapartida se vuelve más fácil de acceder y de sostener. Un punto que no puedo dejar fuera es la consistencia. Si haces esto solo una vez, no esperes grandes cambios. La plasticidad trabaja con repetición. No es el momento aislado lo que cambia la arquitectura cerebral, sino la frecuencia con que ocupas esos caminos nuevos. Por eso conviene convertirlo en un pequeño ritual. Al despertar, al mediodía, al final del día,
o cuando sientas que te has perdido en la negatividad. También acompaña estas prácticas con cosas que sabes que ayudan al cerebro. Duerme bien, muévete, come con sentido, busca compañía. Esto no es un paquete cerrado, es una estrategia que funciona mejor cuando tu vida en general apoya el cambio. El ejercicio, por ejemplo, potencia la química cerebral que facilita la formación de nuevas conexiones, así que combinar ambas cosas acelera resultados. Quiero adelantarte una duda común. ¿No es fingir que todo está bien? No. No es negar la realidad. Es más inteligente que eso. Es añadir recursos internos para que frente a la realidad tengas más opciones de respuesta. No se trata de reprimir emociones dolorosas, sino de ampliar tu repertorio emocional para que esas sensaciones no tengan la última palabra. Un último consejo práctico antes de que lo pruebes. Empieza con algo pequeño y claramente positivo. No busques experiencias extraordinarias. La fuerza está en lo cotidiano. El calor del sol, la textura de una fruta, la risa breve con alguien, la pausa al exhalar. Empieza por sostener eso y recuerda darle intención. Con el tiempo lo notarás, menos tirones hacia lo negativo, más capacidad para sostener calma cuando llega el estrés. Te dejo con una invitación quieta y sincera. Hoy, cuando sientas algo pequeño que te agrade, detente. Míralo, júralo ante ti mismo que lo vas a guardar y respira. Hazlo otra vez mañana y pasado mañana. Con paciencia y repetición, tu cerebro irá aprendiendo una ruta nueva, la de la calma sostenida. Y dime en voz baja, ¿qué pequeño momento agradable vas a sostener ahora mismo? Capítulo 6. El jardín en la máquina. Quiero que te imagines algo por un segundo. Tu cerebro no vive solo dentro de tu cráneo. Está en conversación constante con lo que te rodea. Lo que hay fuera, las calles, los árboles, el parque, incluso la ventana de tu cuarto, habla con lo que hay dentro. La verdad que hoy trae la ciencia es directa y sorprendente. La exposición a ambientes verdes provoca cambios medibles en el cerebro, y esos efectos no son solo para niños o para un periodo corto de la vida. Aparecen desde antes del nacimiento y se ven hasta la adultez tardía. MDPI. Dicho de otra forma, la naturaleza no es un extra bonito, es un factor que moldea la estructura y la función cerebral a lo largo del tiempo. No te vaya a sonar a moralina ecológica. Esto es biología. Los estudios que revisan cientos de trabajos han encontrado asociaciones claras entre vivir cerca de espacios verdes y mejores medidas de salud mental, atención y hasta ciertos indicadores cerebrales en imágenes. BMJ Open. Y aquí hay una pieza práctica que te va a interesar. La dosis importa. Cuando los investigadores miden cuánta vegetación hay alrededor de una casa, no usan solo menos o más, miden a distancias concretas, como 100, 300 y 500 metros, y ven que la presencia de verde en estos radios se asocia con beneficios distintos y reproducibles. PMC. Eso abre un horizonte distinto. Tu entorno es una forma constante y pasiva de entrenamiento para tu cerebro. No hace falta que salgas a meditar una hora para que suceda algo. La simple presencia de árboles cerca de tu casa, la posibilidad de ver hojas desde la ventana o tener un parque a pocos minutos, actúa como un estímulo que, acumulado, facilita la adaptabilidad cerebral. MDPI. Por eso la idea de Neurosustainability, que algunos investigadores han empezado a cultivar, tiene sentido. Se trata de diseñar entornos que sostengan la plasticidad del cerebro en lugar de asfixiarla. Frontiers. Ahora, ¿por qué la naturaleza tiene ese poder? Hay varios mecanismos plausibles que se combinan. Primero, el verde suele reducir el estrés. Menos cortisol, menos tensión, lo que crea un terreno biológico más favorable para la consolidación y el crecimiento neuronal. Segundo, los espacios naturales invitan a la actividad física y al movimiento. Y el ejercicio libera factores bioquímicos que promueven la neurogénesis y la plasticidad. Tercero, la calidad del aire mejora cerca de la vegetación. Y menos contaminación significa menos inflamación sistémica, que también protege el cerebro. Todo esto no es conjetura. Son vías que aparecen una y otra vez en estudios interdisciplinarios. BMJ Open. Quiero que lo escuches así. Tu barrio es parte de tu salud cerebral. Cuando la ciudad está diseñada como una inmensa losa de concreto sin verde, no solo pierde belleza, limita la manera en que tu cerebro puede activarse de forma flexible. Algunos expertos hablan de una jaula contemporánea, entornos fabricados que, por falta de estímulos naturales y por exceso de ruido y polución, reducen las oportunidades de que nuestro cerebro practique adaptarse. Frontiers. Esa es una imagen fuerte, pero útil.
El diseño urbano no es neutral para la mente. ¿Significa esto que todos debemos mudarnos al bosque? No. Lo que nos enseñan los estudios es que incluso pequeñas decisiones tienen impacto. Elegir una vivienda con más árboles en el entorno, plantar un balcón, caminar por una ruta con árboles o simplemente pasar más tiempo en un parque cambia la suma de estímulos que recibe tu cerebro. PMC. La evidencia sugiere que el efecto es mayor cuando la vegetación está relativamente cerca de la casa. Esa ventana de 300 a 500 metros suele ser especialmente relevante para la vida cotidiana. Porque entonces el verde es parte del paisaje diario, no una excursión esporádica. PMC. También es importante entender qué tipo de cambios estamos hablando. No es solo me siento mejor hoy. En varios estudios se han observado diferencias en funciones cognitivas como la atención sostenida y en marcadores neuroanatómicos en imágenes. En poblaciones infantiles, por ejemplo, mayor verdor residencial se asoció con mejor rendimiento en pruebas de atención y con variaciones en estructuras relacionadas con la memoria espacial. PMC. En adultos, vivir en áreas más verdes se relaciona con menor riesgo de depresión y ansiedad, e incluso con tasas más bajas de declive cognitivo en algunos análisis a largo plazo. Biomed Central. Quiero que esto no suene simplemente a estadísticas frías. Piénsalo con un caso concreto. Alguien que vive en una avenida ruidosa y sin árboles, probablemente acumula una tensión crónica que afecta su sueño, su capacidad de atención y su estado de ánimo. Si esa misma persona se muda a una cuadra con plátanos, bancos y una pequeña plaza, no solo gana estética, gana más oportunidades de desconectar, caminar, respirar aire menos contaminado y recibir estímulos sensoriales que facilitan estados de reposo reparador. Esos cambios repetidos día tras día suman en el cerebro. MDPI. Aquí entra una parte que me parece emancipada. Diseñar tu entorno es una forma del autocuidado que no siempre requiere recursos gigantescos. Si no puedes mudarte, puedes traer verde a tu rutina. Plantas en el balcón, paseos por parques cercanos, ventanas que dejen entrar luz y verdor, o simplemente mirar fotografías de naturaleza durante unos minutos. Hay evidencia de que incluso la vista de la naturaleza o la presencia de plantas en interiores mejora el bienestar y la atención. Nature. Pero ojo, que no todo es verde y ya. La calidad del entorno importa. Seguridad, ruido, contaminación, accesibilidad y la posibilidad de usar esos espacios son claves. Un parque abandonado que nadie visita no tiene el mismo poder que un espacio cuidado que invita a caminar y a socializar. Además, la equidad urbana entra en juego. Las áreas más verdes suelen estar vinculadas a barrios con más recursos, y eso plantea preguntas de justicia ambiental y sanitaria. Si creemos que el entorno moldea cerebros, entonces planificar ciudades verdes y accesibles deja de ser un lujo y pasa a ser una política de salud pública. Iris. Una cosa práctica que puedes hacer hoy es preguntarte cuánto verde tienes en tu radio cotidiano. No necesitas herramientas complicadas. Mira desde tu ventana, piensa en la ruta que haces al trabajo o al mercado, y detecta si hay opciones de intervención. Planta una maceta, busca un parque vecino, cambia una caminata por una ruta más arbolada. Pequeños cambios repetidos son la versión urbana de la práctica atencional que ya hemos hablado. Consistencia y contexto, PMC. También vale la pena que quienes trabajan en urbanismo, arquitectura o salud pública tomen nota. La evidencia sugiere que planificar con la salud cerebral en mente tiene sentido. No es solo poner más árboles por estética, es reconocer que el diseño del entorno puede proteger o limitar la capacidad del cerebro para adaptarse durante toda la vida. MDPI. Antes de cerrar, quiero añadir algo que me fascina, la idea de que nuestro entorno funciona como un entrenador pasivo. Mientras trabajas, duermes y caminas, el espacio está continuamente marcando pequeñas señales que, con el tiempo, moldean la forma en que piensas y reaccionas. No subestimes el efecto acumulado de esos estímulos cotidianos. Son la gimnasia silenciosa del cerebro. BM Joe Open. Para terminar, te propongo un experimento sencillo. Durante una semana, elige una ruta diaria que incluya un tramo verde y camina por ella aunque sea 5 minutos más. Fíjate cómo cambia tu ánimo, tu claridad mental y la calidad de tu descanso. Si notas algo, inténtalo otro día y anótalo. Si no puedes cambiar la ruta, trae una planta a donde pasas tiempo. Las decisiones ambientales importan. Y te dejo con una pregunta. Si tu entorno puede ser una herramienta para mantener tu cerebro flexible,
¿Qué cambio pequeño podrías hacer hoy para que tu ciudad o tu casa empiecen a cuidarlo mejor? Capítulo 7. Las historias que nos contamos. Quiero empezar con una pregunta directa. ¿Qué crees que eres cuando recuerdas algo? ¿Eres la misma persona que estuvo allí o eres quien recuerda ahora? La respuesta no es trivial. Cada vez que traes un recuerdo a la mente, no estás reproduciendo una película, lo estás reconstruyendo. Y eso cambia todo. Porque si la memoria es un acto creativo, entonces cada vez que vuelves a una escena, tienes la oportunidad de editarla. No es manipulación barata ni fantasía, es la forma real en que nuestro cerebro mantiene viva la memoria. Piensa en un teléfono que reproduce una nota de voz. Si la copia original se reproduce una y otra vez, con cada reproducción, la calidad cambia un poco. Eso es lo que pasa en el cerebro. El acto de recordar reescribe la huella original. A veces se añade color, a veces se borra un detalle, a veces el tono emocional se suaviza o se endurece. La memoria no es un archivo estático, es un diálogo continuo entre el pasado y el presente. Eso explica por qué dos personas pueden recordar el mismo evento de manera distinta. No porque una mienta, sino porque sus mapas cerebrales recrearon la escena desde puntos de vista diferentes, con estados emocionales distintos en el momento de la evocación. Y aquí viene la parte esperanzadora. Si la memoria cambia cuando la recuperas, puedes recuperar para transformar. Cada recuerdo es una oportunidad de hacerle una pequeña intervención, que con tiempo altera la forma en que ese recuerdo te afecta. Permíteme contarte sobre alguien que llamaremos Marco, para no usar su nombre real. Marco creció con una infancia marcada por gritos y miedo. Como adulto, cualquier discusión leve lo colocaba en estado de alerta. El corazón se aceleraba, la garganta se tensaba y las manos buscaban salida. Vivía en una especie de vigilancia permanente. Un día, empujado por la fatiga, decidió probar algo concreto. Cada vez que recordaba una escena que lo ponía en alerta, intentaba sostener con intención un pequeño ingrediente amable en su presente. La luz cálida de una lámpara, el peso de una taza de té, la voz serena de un amigo. Primero fue raro, la voz interior decía, es inútil, esto ya está roto. Pero Marco persistió. Con el tiempo, esas microexperiencias fueron enturbiando la reactividad automática. Las escenas dolorosas seguían allí, pero su fuego ya no era inmediato y feroz. Había un espacio, una pausa, una posibilidad de elección. Lo que hizo Marco no fue borrar su pasado. Lo que hizo fue redirigir la carga emocional que volvía con cada recuerdo. Y lo hizo de forma práctica. Al traer la memoria, también trajo un anclaje seguro. Esa combinación, recordar y sostener algo seguro, permitió que su cerebro asocie la vieja emoción con un nuevo matiz menos amenazante. Eso, traducido a neurobiología sencilla, es aprovechar la plasticidad reconstructiva. Al reactivar una huella, la estás volviendo vulnerable a cambio. Si en ese momento introduces una experiencia distinta, la huella se actualiza. Ahora, quiero que hablemos de un aspecto que sorprende a muchos. El olvido no es un fallo, es una función. La idea de que perder recuerdos es malo nos viene de pensar en memoria como una cámara que debe almacenar todo. Pero la evolución nos regaló algo más sabio: la poda. La poda es el proceso por el que el cerebro reduce conexiones que no son útiles, limpiando ruido para que lo importante sea más claro. Si el cerebro conservara todos los detalles, la capacidad de actuar con eficiencia y calma se vería comprometida. Olvidar selectivamente es, en muchos sentidos, una forma de salud mental. Esa neuroplasticidad hacia abajo, que suena técnica pero es muy simple, nos recuerda que no hace falta estar pegados a todo lo que pasó para ser fieles a nuestra historia. Dejar ir detalles innecesarios ofrece espacio para que otras cosas más relevantes tomen prioridad. Y sí, podemos ayudar a nuestro cerebro a podar, sin forzar ni negar. ¿Cómo? Dejando de ensayar mentalmente lo que nos lastima, reduciendo la repetición involuntaria de rumiaciones y cultivando otras narrativas que nos nutran. Voy a ser práctico un momento, porque la filosofía sola no cambia hábitos. Cuando un recuerdo difícil aparezca, puedes hacer 3 cosas en simultáneo sin que suene como una receta rígida. Reconocerlo, anclar un detalle seguro en el presente, y al salir de la evocación, no volver a repasar la escena como si fuera una película muerta. Reconocer sin dramatizar reduce la tensión. Anclar intencionalmente introduce un nuevo elemento en la reescritura. Y evitar la repetición obsesiva permite que la poda haga su trabajo. Quiero que escuches esto con cuidado. No pido que niegues la realidad de un daño.
te pido que no alimentes esa memoria como si fuera la única narrativa posible. Si la recuerdas una y otra vez en términos que la reviven con la misma intensidad, le estás dando combustible. Si la recuerdas una vez y añades una experiencia segura y conciliadora, le estás ofreciendo una ruta distinta. Hay formas concretas de practicar esto que no requieren ser experto ni pasar por terapia, aunque la terapia es una herramienta inmensa para quienes la necesitan. Puedes comenzar con un ejercicio diario de 2 minutos. Trae a la mente un recuerdo que no sea doloroso y obsérvalo. Siente cómo tu cuerpo responde. Si detectas tensión, busca un ancla, una respiración profunda, la sensación del suelo bajo tus pies, un objeto que te calme. Sostén el ancla y vuelve a la rutina. Con consistencia, ese acto simple empieza a crear lo que los investigadores llaman reserva emocional, es decir, recursos que amortiguan reacciones futuras. También quiero decir algo sobre identidad. Si tus recuerdos son maleables, entonces la historia que te cuentas sobre quién eres también lo es. Eso puede asustar. ¿Significa que puedo dejar de ser yo? No. Significa que tienes la posibilidad de reinventar ciertos guiones que ya no te sirven. Cambiar la narrativa no es traicionar el pasado, es integrar lo que ocurrió con quien quieres ser ahora. Es una forma de honestidad más compasiva. Un aviso importante: esto no es un manual para arreglar traumas severos sin apoyo. Algunas memorias necesitan acompañamiento profesional porque activar ciertas huellas puede desbordar a quien las enfrenta. Si al intentar rescatar o resignificar algo sientes que te sobrepasa, busca ayuda. El camino del autocuidado no pasa por hacerse daño. Otra idea que quiero que consideres es el poder de la narración externa. Hablar con alguien de confianza o escribir sobre la experiencia cambia la forma en que la memoria se consolida. Contar una historia en voz alta obliga a tu cerebro a ordenar detalles, a poner énfasis, a elegir palabras. Es un acto de edición que, repetido, transforma la carga emocional del recuerdo. Antes de terminar, me gustaría que te preguntaras algo con calma. ¿Qué recuerdo vuelves a traer una y otra vez? ¿Y qué te serviría sostener en ese momento para cambiar su tono? No se trata de borrar culpables ni de inventar falsedades. Se trata de reconocer que, cada vez que recuerdas, tienes la opción de ser el editor de tu propia historia. Cierro con esto, que me parece esencial. No somos prisioneros fieles de lo que nos pasó. Somos viajeros que, cargando maletas pesadas, podemos aprender a abrirlas, sacar lo que entorpece y guardar lo que aporta. La memoria es imperfecta por diseño, y esa imperfección es una ventaja. Si la aprovechas con intención, con cuidado y con apoyo cuando hace falta, puedes cambiar la manera en que el pasado te gobierna. Entonces dime en voz baja, ¿qué historia quieres empezar a editar hoy? Capítulo 8. La paradoja plástica. Quiero empezar con una frase que a primera vista suena extraña. A veces lo que llamamos recuperación es, en realidad, un parche elegante. No lo digo para quitarle mérito a nadie, lo digo para que midemos con honestidad qué estamos celebrando. En neurociencia existe una discusión clara sobre si la plasticidad siempre significa reparación verdadera o si muchas veces significa que el cerebro aprende rutas alternativas para sortear una pérdida. PMC, piensa en un camino bloqueado por un derrumbe. Una opción es reconstruir la carretera exactamente igual a como era antes. La otra es abrir un atajo por la montaña. Ambas resuelven el problema de llegar del punto A al punto B, pero son soluciones distintas. Una restaura la vía original, la otra crea una sustitución funcional. En el cerebro sucede algo parecido. Frontiers, ¿por qué importa esta distinción? Porque nuestra definición de sanación cambia según lo que valoramos. Si creemos que sanar es volver al estado previo, entonces la compensación es una segunda opción. Si aceptamos que mejorar la función cotidiana importa más que la fidelidad a la estructura original, entonces la compensación es un triunfo. Ambas posturas tienen razones legítimas, y ahí nace la paradoja. Celebrar la plasticidad sin preguntarnos por la calidad y la sostenibilidad del cambio sería ingenuo. PMC, esto nos lleva a un segundo dilema, que ya no es solo clínico, sino social. ¿Deberíamos usar estas herramientas para optimizar cerebros sanos? La línea entre tratamiento y mejora no es limpia. Hay personas que con buena intención ven en la plasticidad la posibilidad de aumentar concentración, memoria o creatividad. Pero si esas intervenciones son seguras, accesibles y justas, ¿estamos promoviendo bienestar o creando nuevas formas de desigualdad y presión social? PMC.
La discusión ética no es nueva, pero se ha vuelto más urgente. Cuando los medios y las empresas venden atajos para potenciar tu mente, aparece un riesgo real. Quienes no tienen acceso a esas herramientas pueden quedar en desventaja, y quienes las usan pueden sentirse obligados por competitividad, no por deseo propio. Además, la idea de que podemos mejorar sin costes ignora que cualquier intervención biológica tiene efectos secundarios y consecuencias a largo plazo que aún no comprendemos del todo. Science Direct. Y aquí llegamos al tema que polariza debates en laboratorios y congresos: los psicodélicos. En los últimos años han resurgido investigaciones que muestran que ciertas sustancias pueden provocar lo que algunos llaman un impulso de plasticidad. Es decir, ventanas temporales durante las cuales el cerebro parece más maleable y receptivo a cambios terapéuticos. PMC, eso ha abierto puertas terapéuticas fascinantes para condiciones resistentes al tratamiento, pero también encendió alarmas sobre seguridad, integración a largo plazo y uso fuera de contexto. Nature. No es que la ciencia tenga una respuesta única, más bien hay evidencia prometedora y preguntas importantes todavía abiertas. Las revisiones recientes muestran efectos biológicos que podrían facilitar reaprendizaje y reestructuración emocional, pero los estudios clínicos aún deben definir protocolos seguros, duraderos y reproducibles. Por eso los expertos piden cautela. La posibilidad de acelerar plasticidad no es lo mismo que la garantía de un resultado bueno y estable. PMC. Volvamos a lo humano. Imagina a alguien que considera usar una intervención, puede ser una droga, un dispositivo, una terapia intensiva, con la idea de ser mejor para obtener ventaja en el trabajo o en los estudios. Esa persona enfrenta preguntas prácticas y morales. ¿Qué gana realmente? ¿A qué precio? ¿Será algo permanente o temporal? ¿Qué pasará si la mayoría empieza a optar por lo mismo y se convierte en norma? No es ficción. La historia de la medicina está llena de tecnologías inicialmente celebradas que luego revelaron costos imprevistos. Desde una perspectiva práctica, lo sensato es poner la ética en el centro de la innovación. Si una intervención demuestra seguridad y eficacia para tratar daño o enfermedad, eso merece apoyo fuerte. Si la misma técnica se propone para mejorar sin problema médico, debemos evaluar acceso, consentimiento informado y efectos sociales. Hay riesgos de coacción sutil, empleadores que esperan mayor rendimiento, escuelas que recomiendan herramientas para competir o mercados que promueven soluciones rápidas. PMC. También hay una dimensión personal. La idea de jugar con nuestras capacidades plantea preguntas sobre identidad. Si usas una técnica para aumentar creatividad o memoria, ¿quién eres bajo esa mejora? ¿Es una herramienta legítima para realizarte o una máscara que tapa inseguridades? No hay respuestas universales. Pero sí vale la pena que cada persona reflexione honestamente antes de optar por una intervención. Ahora quiero darte algo útil, porque no quiero que esto se quede en dilemas abstractos. Si consideras una intervención que promete potenciar tu cerebro, hazte preguntas concretas en voz alta. ¿Esta intervención está validada para mi objetivo? ¿Qué evidencia existe sobre efectos a largo plazo? ¿Qué costos implica físicamente, psicológicamente y socialmente? Y no menos importante, ¿qué pasa si decido no usarla? ¿Me siento hoy en desventaja o hay caminos alternativos que no impliquen riesgos biomédicos? La reflexión no es antiprogreso, es prudencia aplicada. Science Direct. También te ofrezco otra perspectiva. Muchas de las mejoras reales y sostenibles vienen de prácticas que no son médicas en sentido estricto. Entrenamiento consistente, sueño adecuado, ejercicio físico, buen apoyo social y aprendizaje con propósito producen cambios neuronales que mejoran rendimiento y bienestar sin los dilemas éticos de una intervención invasiva. Eso no significa que las innovaciones biomédicas no tengan lugar. Significa que no debemos olvidar las herramientas que ya conocemos y que son menos riesgosas. No quiero cerrar sin volver a la palabra paradoja. La plasticidad nos da poder. Podemos transformar, adaptar, mejorar. Pero ese poder nos exige humildad, porque cada reorganización cerebral tiene un coste y un beneficio, y porque lo que hoy celebramos como recuperación podría mañana revelarse como adaptación útil, pero imperfecta. Aceptar la paradoja es aceptar que la ciencia progresa, pero que nuestras definiciones morales y sociales deben mantenerse en diálogo con ella. PMC. Te propongo un ejercicio breve antes de irte. Piensa en algo que te gustaría cambiar o potenciar en tu vida. Ahora imagina dos caminos, uno rápido, impulsivo y arriesgado,
Otro lento, probado y con menos promesas de atajo. ¿Cuál elegirías si tu problema fuera tuyo y el precio fuera también tu responsabilidad? Tal vez la respuesta te diga más sobre tus valores que cualquier avance tecnológico. Para terminar, no cierro con certezas, porque la inteligencia humana y la técnica nos han enseñado que las certezas son a menudo temporales. Cierro con una invitación. Celebra la plasticidad, pero no dejes de preguntar qué tipo de cambio quieres y a qué costo. ¿Buscas restaurar lo que se perdió o abrir nuevas rutas que te permitan funcionar mejor? Y más importante, ¿a quién beneficiará realmente ese cambio, además de a ti? La respuesta a esa última pregunta dice mucho sobre si estamos usando la plasticidad para sanar o para ampliar una brecha social. Empezamos con una idea sencilla y subversiva. Tu cerebro no es un monumento inmutable, sino una ciudad viva que se edifica día a día. Vimos historias que parecen milagros y, sin embargo, son trabajo paciente. Personas que reconstruyeron barrios enteros dentro de su mente después de daños devastadores. Estudios que muestran que a cualquier edad se pueden trazar nuevas rutas y derribar atajos inútiles. Técnicas concretas que obligan al cerebro a reaprender funciones. Y prácticas tan simples como fijar la atención, moverse, descansar bien y buscar espacios verdes que juntas forman la obra de arquitectura más importante que tenemos. También reconocimos las sombras, la necesidad de distinguir entre solución real y parche, la tentación de los atajos comerciales y las preguntas éticas sobre mejorar versus tratar. Aprendimos que olvidar no es siempre pérdida, que la memoria se puede editar con compasión y que cambiar requiere intención, repetición y apoyo. No son trucos ni promesas mágicas, son herramientas que piden tiempo y constancia. Todo lo anterior llega a una conclusión práctica. No eres un habitante pasivo de esa ciudad, eres su arquitecto. Tienes a tu alcance prácticas que remodelan la vida mental, sostener momentos positivos hasta que se vuelvan rasgos, forzar la mano débil hasta que recupere fuerza, elegir el verde alrededor de tu casa para que tu cerebro respire. Diseñar ambientes y rutinas que favorezcan la plasticidad. No hace falta una obra gigantesca de un día, hace falta proyecto, voluntad y constancia. La ciencia sigue preguntando, y eso está bien. Nos mantiene humildes y nos obliga a elegir con cuidado. Pero la promesa central permanece. El cambio es posible. Las coordenadas están dadas, los planos pueden rehacerse. La única pregunta que queda es una que puedes responder ahora mismo. ¿Qué vas a construir hoy en la ciudad que eres?